Buenos días. Buenos días. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hoy vamos a estar en el capítulo 3, versículo 11. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias porque nos has traído una vez más a este lugar para comprender tu palabra, para escuchar tu evangelio. Te pedimos, Señor, que Cristo sea proclamado, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender, a ver la verdad, que nos lleve a Cristo, que nos ayude a vivir conforme a tu palabra, y que nos ayude al pastor y a mí, para que tu palabra sea proclamada, para que Cristo sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. El apóstol Pablo está dando una batalla dura con los hermanos de Galacia para traerlos de nuevo a la fe. Y toda la carta hemos escuchado siempre el mismo mensaje. La fe que ellos estaban practicando no era la que Pablo les había enseñado. Y hay un mensaje que es central a toda la carta del apóstol a los Gálatas y está aquí en el versículo 11. Dice, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vive. Ese es el mensaje central de la carta a los Gálatas. El justo por la fe vive. Pues pareciera que Pablo aquí está haciendo como una especie de resumen de todo su discurso hasta el momento y le dice a los hermanos de Galacia, queda claro entonces que por las obras de la ley ninguno se justifica. Decía en el versículo 10 que estudiábamos la semana pasada, el que depende de las obras de la ley para salvarse está bajo condenación, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en estas obras para vivir por ellas. El que hiciere estas obras vivirá por ellas, decía la ley. Y Pablo lo cita. Entonces deja claro que el que pretende salvarse a sí mismo, haciendo obras justas, obras buenas, está bajo condenación. No hay salvación por ahí, dice Pablo. Ya quedó claro. Ya no hay nada más que explicar. Por ahí no es el camino, esa no es la forma. Allí no hay salvación. Y luego concluye diciendo, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cómo tenemos vida entonces? Solamente por la fe. ¿Cómo podemos ser salvados? Solamente por la fe. ¿Por cuál fe? Por la fe en Cristo. Sí, porque en nuestros días es común que la gente le diga a otra, y tómese esto y póngale fe. Pero pues esa no es la fe que nos salva. ¿Sí? No es haga esto y póngale fe. No, esa no es la fe salvadora. Es poner nuestros ojos, nuestra confianza plenamente en Cristo. Ahora, esto que Pablo dice no se lo estaba inventando él. No era algo del Nuevo Testamento, no era una revelación nueva que Pablo tuvo. Pablo está citando al profeta Habacuc. Si ustedes pueden ir en su Biblia, no digo que lo busquen, Habacuc 2, versículos 3 y 4. El profeta Habacuc se lamentaba también por la situación del pueblo. El profeta Habacuc profetizó en el periodo en el que el pueblo se dividió en Israel y Judá. Era un periodo difícil. Había maldad, había violencia en Israel. Y mientras eso pasaba en Israel, el Señor de los ejércitos estaba levantando una nación enemiga fuerte para Israel, los babilonios. Y mientras Babilonia crecía, el pueblo de Israel se dispersaba y se iban detrás de ídolos, y había la maldad en el pueblo, había crecido tan alto que el profeta Habacuc llegó a lamentarse delante del Señor y a decirle, ¿dónde estás tú? ¿No ves lo que está pasando? Si ustedes leen Habacuc, es un libro corto, son 4 capítulos hermosos, pero lo primero que el profeta hace es hacerle un reclamo a Dios. Esos son los primeros versículos del capítulo 1. Y le reclama a Dios
por su aparente ausencia. Porque a veces nos pasa a nosotros que cuando vemos que las cosas no nos salen como queremos, que quizás el Señor no está allí haciendo lo que yo creo que debe hacer, entonces Dios no está. Es como cuando mi tío te dice, pero ¿dónde está Dios en esta catástrofe que yo estoy viviendo? ¿Dónde está Dios en esta catástrofe que acabé de perder a mi hijo? ¿Dónde está? Y Dios está ahí, está actuando. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios al profeta Habacuc? Estoy levantando una nación para que venga y los destruya. El primer capítulo de Habacuc, la respuesta de Dios es: estoy levantando una nación para que venga y los destruya. ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? Estaba ahí, llevándose a su hijo. Pero ¿cómo es posible? Sí, es el Dios. Porque Él es un Dios santo, que cuida de su pueblo, pero castiga la maldad. Y Habacuc le dice: pero ¿cómo es posible que tú levantes a esta nación si tú eres tan santo que no puedes ver la maldad? Y el Señor le dice: a esa nación también la voy a castigar, porque confían en sus fuerzas y confían en dioses paganos. Y en el capítulo 2, después de que Habacuc vuelve otra vez y se lamenta delante del Señor, el Señor le responde, capítulo 2, versículo 4, no estoy diciendo que lo busquen, lo voy a leer yo. Mira a los orgullosos, o sea, las naciones impías, y a esa nación Babilonia. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. El orgulloso a los ojos del Señor es el que confía en sus propias obras. El orgulloso a los ojos del Señor es el que no se rinde por completo al señorío de Cristo. El hermano nos lo recordaba hace rato. Creemos en el Señor, confiamos en el Señor, rindamos toda nuestra vida al Señor. Y esto no es fácil. Yo leía este texto y leía también el versículo 11 del capítulo 1 que dice: arranzan como el violento y desaparecen, pero son profundamente culpables, que hicieron de su propia fuerza un Dios. Y a todos nos ha pasado eso. ¿Cuántos aquí hemos confiado más en nuestras fuerzas que en Dios? ¿Cuántos aquí nos sentimos tranquilos y seguros cuando hay dinero en la cuenta? Pero no estamos así de tranquilos y seguros cuando el dinero no está. Porque la confianza, ¿en dónde está? ¿En el dinero o en Dios? Estamos tranquilos y seguros cuando tenemos salud. Pero cuando no lo tenemos, no estamos tranquilos y seguros. ¿En dónde está la fuerza? ¿Y dónde está la fe ahí? ¿En la salud que yo me puedo pagar? ¿O en Dios? Cuando yo leí este texto, el Señor me acusaba, porque aquí estaba yo. ¿Dónde estaba mi fe en tantos momentos? ¿Qué era lo que me daba seguridad? ¿Lo que yo pudiera hacer en mis fuerzas? Esos son los orgullosos. Ese es el orgulloso para las Escrituras, el que confía en su fuerza, en su sabiduría. ¿Por qué haces esto? ¿Por tu inteligencia o porque Dios te ayuda a hacerlo? ¿Por qué sacaste la excelencia? ¿Por tu inteligencia o porque el Señor te proveyó que tú hicieras bien? ¿Por qué obtuviste el empleo? ¿Por tus habilidades? ¿Tu vasta experiencia? ¿O porque el Señor proveyó las condiciones para que tú hallaras gracia delante de aquel que te iba a emplear? ¿En dónde radica la fe y la confianza del creyente? Somos orgullosos como estas naciones. ¿Merecemos entonces que el Señor nos haga algo bueno? Yo les decía hace 8 días, hablaba con un amigo de Cali y me decía: yo estoy simplemente siendo tratado por la mano amorosa del Señor en todas mis aflicciones. Soy afligido por la mano amorosa de Dios. Todos nosotros. Porque a su pueblo el Señor también lo aflige, para corregirlo, para instruirlo, para levantarlo. Y eso pasaba en Habacuc. Y esa es la respuesta del Señor en el primer capítulo de Habacuc. Y en el segundo capítulo viene el castigo para los impíos. Sigo leyendo, capítulo 2, versículo 4. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas.
Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Es lo mismo que está diciendo el profeta. Piensan que van bien, confían en sí mismos, en su propia razón. Lo que su razón les está diciendo para ellos es perfecto. Lo que están haciendo está bien, están confiando en ello, pero sus vidas están torcidas. Van mal. A veces creen que están bien, porque quizás hay una situación boyante y buena, y confían en eso, pero sus vidas están torcidas. Sus vidas están torcidas, pero el justo, por la fe, vive. El profeta le estaba diciendo, a esta nación también los voy a castigar, porque sus vidas están torcidas, están confiando en sí mismos, confían en sus fuerzas, a ellos también los voy a castigar, pero al justo, por la fe, vive. La vida del justo no dependía de sus fuerzas, dependía solamente de su fe. Y Pablo toma esas palabras y le dice a los Gálatas, indirectamente ustedes son como esos orgullosos, están confiando en sus fuerzas. Pero acuérdense, el justo, por la fe, solamente por nuestra fe en Cristo, nosotros hoy tenemos vida. Una fe que ni siquiera es obra nuestra, una fe que viene por gracia de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor nos da la fe cuando el Evangelio es predicado. El Espíritu del Señor obra en nosotros, llevándonos a Cristo, y a través de Cristo nos da la justicia que nosotros necesitamos, porque Cristo el justo vivió justamente, murió por nosotros y nos regala su justicia, de tal modo que Pablo más adelante en la carta a los Gálatas les va a decir, ustedes están revestidos de Cristo. Cuando el Padre los ve, ve a Cristo. Entonces no es por nuestras obras, es solamente por la fe en Cristo Jesús que el creyente es justificado y está libre de toda condenación. Entonces, no volvamos a las obras y pidamos al Señor que nos ayude a fortalecer nuestra fe en Él, aún en los tiempos que estemos viviendo, sean de bonanza o sean de trato duro. Que el Señor nos ayude. Amén.